Bueno, vamos a empezar la segunda parte de la clase del espacio tutoriado de adquisición de destrezas de observación, escucha y análisis de datos en neurociencia del viernes 13 de agosto. Tengo que mirar el calendario porque si no me olvido qué día es. Bueno, esta parte me gusta más. La primera fue linda también. A mí me interesa todo lo que es diseño, variables, etc. Pero esta es como, nos vamos a meter más todavía en el corazón de la investigación, siendo los datos, cómo surgen esos datos, cómo los miro, cómo los analizo, cómo extraigo información y les hago preguntas. Y en ese sentido, lo que acabo de definir es, para eso sirve la estadística. La estadística es una forma de hacerle preguntas a los datos. Y las preguntas no es cualquier pregunta, son las preguntas de la investigación que yo hice, y para eso yo hice el diseño de investigación. O sea, todo está armado. Y en última instancia yo quiero responder esa pregunta y esa hipótesis que me hice. Vamos a trabajar y les sugiero que si tienen por ahí el Infostat, lo abran el Infostat. Vamos a trabajar con un ejemplo sencillo y ficticio que nos permite entender un poco, o creo yo, para qué sirve la estadística. ¿Por qué no puedo responder preguntas sin a veces diseño de investigación, variable independiente, análisis? ¿Por qué tengo que hacer cosas tan complicadas para responder preguntas de investigación? Bueno, el ejemplo ficticio que yo tengo sale de esta nota que fue publicada hace mucho tiempo, hace una década casi, una nota de La Voz que dice: aseguran que con meditación mejoraron la conducta escolar. Los alumnos del Colegio de Oratrices, aquí de Córdoba Capital, practican meditación cristiana, el único en Argentina. Para eso recitan un mantra, dicen que hay menos conflictos y que aprenden mejor. El hecho de que sea religioso el colegio o que la meditación tenga un tinte religioso no le quita ni le suma nada, ¿no? La idea sería la idea que con meditación, que puede hacerse de muchas maneras, de hecho desde el 2012 que salió este paper hasta ahora, esta idea de meditación ha como sido tecnificada un poco y forma parte de los conceptos teóricos y prácticos de lo que se llama mindfulness, que a su vez forma parte de algunas terapias psicológicas. Es decir, nada de esto, digamos, ¿cómo podría decir? No puede ser catalogado de que no tiene base. Efectivamente, todo esto podría parametrizarse, podría ser real, que efectivamente este proceso que tienen los alumnos los lleve a tener mejor meditación. Es decir, hay una base empírica para hacerse una pregunta de este proceso aparentemente sistemático de meditación. ¿Podrá realmente servir para que los chicos y las chicas tengan conductas más prosociales, etcétera? ¿Cómo haría yo para hacer un experimento ficticio con eso? Bueno, de nuevo, es un experimento ficticio, ¿no? Para que practiquemos entre nosotros, pero basada en esta idea real. Supongamos que yo tengo 3 grupos de chicos y chicas. En un grupo le doy 0 minutos de meditación, es decir, es mi control. Un grupo tiene 10 minutos de meditación, es una especie de dosis baja, llamémosle, de meditación, y otro, de nuevo, como para reírnos un poco, un ejemplo pedagógico, tendría 180 minutos de meditación, sería mi super grupo de meditación. ¿Sí? 3 grupos, 0, 180 y 10. Nótese que a los fines pedagógicos lo hago un diseño de 3 grupos, pero sería muy interesante ver si hay efecto de sexo acá y ver hombres y mujeres. Digo sexo porque el sexo es biológico, el género es cultural, podría tener más de 2, hay de hecho más de 2 géneros, pero para hacerlo sencillo restringámoslo al sexo. Podríamos hacer un 2x3, un diseño factorial 2x3, sexo por tratamiento, siendo tratamiento estos 3. A los fines pedagógicos, y para hacer esto lo dejemos en 3 grupos, 0, 180 o 10 minutos. ¿Y qué hago luego de que los chicos y chicas hagan la meditación? Evalúo, es decir, mi variable dependiente es el nivel de bienestar, que puede ir desde 0 hasta 100. Primer ejemplo, hago el estudio y obtengo esto que estoy viendo acá. Esto es todo un grupo, esto es una planilla. En la planilla tengo 8 chicos, probablemente las primeras 4 sean chicas, el 5, 6, 7, 8 chicos, 8 chicos que no les hice nada y después les medí y tuvieron 60, 51, 60, ¿está bien? Otros 8 chicos, 4 y 4, hombres y mujeres, que tuvieron 10 minutos y tuvieron esto que está acá. Y otros 8 chicos que le puse los 180 minutos. ¿Qué podríamos sacar nosotros para
de manera sencilla ver si hubo efecto de la meditación. ¿Qué les parece? La media. Podríamos, ¿perdón? Sí, la media iba a decir. Podríamos calcular la media que está ahí. Y fíjense que las medias son muy parecidas. O sea, están ni bien ni mal. Tienen 53, 52 y 51. Entonces yo miro esto y digo, no hay efecto de meditación. O sea, para que no tiene sentido continuar con esto o llevarlo a todas las escuelas de la provincia. No hay efecto de meditación. Pero alguien puede decir, ¿sabe qué? Hagámoslo de nuevo, hagámoslo mejor, entrenemos mejor a la gente que induce la meditación. Ahora bien, si yo yo necesitaría un análisis estadístico para ver que una media de 51 es diferente de una de 50. Y no, la verdad que no. Pero lo podría hacer igual. Yo podría llevar todos estos datos que están acá al Infostat y haría algo que se llama análisis de la varianza. El análisis de la varianza es un test estadístico que me compara si tres medias, tres o más, K medias se llaman, K significa tres o más, son diferentes entre sí. ¿Y qué me va a decir el análisis estadístico? Pues me va a decir que en realidad me tira un valor que se llama F, y cuando la F es muy chiquitita, cerca de cero, lo más probable es que las medias no difieran entre sí. ¿Y cómo lo compruebo yo? Este P valor que está acá, si el P es igual o mayor a 0,05, efectivamente las medias no son diferentes. Y en este caso es mucho más grande, 0,73. Es decir, que la estadística acá me comprueba lo obvio. Es obvio que, y si uno mira los casos, 60, 50, 50, 50, 60, 50, son iguales, no hay casi diferencia. Y acá, ¿cuál les parece? Acá para hacerlo más sencillo, en vez de 8 casos puse 4. ¿Cuánto les parece que son las medias de cada uno de los grupos? ¿Cuál es la media del grupo control, la media del grupo de meditación 10 y la media del grupo de meditación 180? 40, 60 y 80. ¿El resto de acuerdo? Sí, estaba por decir lo mismo. Efectivamente. 40, 60 y 80. ¿Y ahí qué les parece? ¿La meditación parece tener efecto? Ahí sí, porque Habría se va que ver en la incrementando el número. varianza. ¿Y el resto qué piensa? En principio no diría que sí, porque logro el doble de efecto de bienestar en relación al control. No con los 10, el 10 está como en intermedio, ¿no? Y efectivamente, si yo hago de vuelta el análisis estadístico con la varianza que dije antes, en este caso, antes usé un software acá, se llama Infostat, que es el que ustedes tienen. Acá estoy utilizando otro que se llama Estadística, que es un poco diferente, pero nótese que me tira los mismos valores. La F es el estadístico que tira el análisis de la varianza. Antes era 0,0 tanto, ahora es 1620. Claro, es mucho más grande. Yo le dije, cuando esto era grande, era probable que la P sea menos de 0,05, y de hecho lo es. Acá, en realidad. Este es el que tengo que ver, me equivoqué. Así que el análisis estadístico otra vez nos confirma lo obvio. Hasta ahora no le veo mucha utilidad al análisis estadístico. Pero ¿qué pasaría en este caso? ¿Qué le parece? ¿Cuáles les parece que son las medias ahí? Más o menos, ¿no? Tampoco. Mm, Esta sería como una tercera versión del experimento. Perdón que se me salió sin querer ahí, pero bueno, fíjense. Es Es que más o menos. Sí, era decime. difícil calcular porque había mucha diferencia entre los casos. Para eso existe el Ajá. programa. Fíjense que es parecido. Antes era 40, 60 y 80, ¿verdad? Ahora uno sube un poco, baja este un poquito, este sube un poco más, pero son muy parecidos. Por lo tanto, ¿qué esperan ahora? ¿Hubo o no hubo efecto de tratamiento? ¿Funciona o no la meditación? Y podría ser
ser, en parte que sí, pero al mismo tiempo hay como, no tanto igual, pero hay Ajá, variables entre cada caso. ajá, Hay ajá. un caso en la meditación de 180 que tiene 58, mientras que hay controles mayores. Así que habría que ver el desvío estándar ahí. Excelente. Fíjense lo que acabamos de ver, digamos, las medias son iguales o muy parecidas. Entonces, si uno se dejara llevar por ese número, diría que efectivamente hubo efecto de tratamiento. Pero la historia, y en general los experimentos y la vida real, es mucho más compleja. Hay algún chico o chica que le dimos meditación y no le funcionó muy bien. Y otro que sin meditación está muy bien. Este también, con 10 minutos ya tuvo 90, pero este tuvo 10. Bueno, el análisis estadístico, si ahora lo corro, me va a decir que la F es relativamente grande, pero el p-valor es más grande de 0,5. Es decir, y recuerden, si es mayor, igual o mayor a 0,5, acá 0,7, yo no puedo rechazar la hipótesis nula. Tengo que mantener la hipótesis nula de que no hay diferencias entre las medias. Es decir, que el análisis estadístico me dice, y con un grado de confianza asociado, que estas medias, que parecen diferentes, en realidad no son diferentes, no con un grado de confianza elevado. Es decir, lo que hace el análisis estadístico es hacer lo que ustedes intuitivamente hicieron. Toma la media, pero toma también la variabilidad interna, toma toda la información disponible para llevar finalmente a una decisión. Tranquilamente, uno podría haber dicho, bueno, las medias son iguales o muy parecidas a las de antes, y antes dio, bueno, ahora debería seguir. No, ¿qué me importa? ¿Será un ejemplo algo raro este chico o esta chica? No, el análisis estadístico toma todo eso junto y toma una decisión informada y te dice, ¿sabes qué? Con el 95% de confianza te puedo decir que hay que mantener la hipótesis nula que estipula de que en principio las medias no son diferentes y que por lo tanto el tratamiento no ejerce efectos significativos. Este es un ejemplo sencillo de 3 grupos. Imagínense que yo tuviera esto por 2, hombres y mujeres. Imagínense que lo tuviera por 4, por ejemplo, por 4 zonas de la ciudad diferentes, cuadrante noreste, noroeste, etc. Es decir, que en vez de tener una tabla, tuviera 8, porque tuviera, no, está bien, 4 por 3 por 2, tuviera hombres y mujeres de 4 sectores diferentes de la ciudad, 3 tratamientos diferentes. ¿Bien? 4 por 3, 12, por 2, 24 tablas tendría. Y tuviera que tomar una decisión sobre las 24 tablas, y tuviera que tomar decisiones de, ¿funciona igual en hombres y mujeres? ¿Funciona igual en hombres y mujeres del sector noreste, noroeste? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, obviamente ahí la decisión se hace mucho más complicada y el valor de la estadística es mucho más importante. ¿Comentarios, preguntas hasta aquí? Sí, profe, lo anterior, en el video complementario que va a subir, va a explicar un poquito más en profundidad esta parte. Bueno, en realidad no era mi idea, la idea era hacerlo a continuación ahora directamente, ¿sí? Seguir trabajando con esto, pero puedo hacerlo si es que te interesa. Pero ¿qué parte te quedó que no entendiste bien, digamos? El tema de la confianza y eso que mencionaba anteriormente. Bueno, Lo del desvío estándar. bien. Bueno, igual, yo creo que me falta un poco repasar la parte de estadística para poder entender esto capaz. No son conceptos que sea necesario que aprendas totalmente, son conceptos más avanzados de estadística, pero tiene que ver con la idea de que el análisis estadístico no considera solo un valor para tomar una decisión, no solo la media. La media es un representante de las observaciones. Vos por ahí como humano, que uno se fija, ve 3 valores, ve la media, pero en realidad el análisis estadístico ve la media y ve los valores que están por detrás y toma la decisión con todo eso. Es como una especie de Dios omnisciente, digamos, que mira todo eso, ¿sí?
En ese sentido, la media uno le puede poner mucha confianza cuando es un buen representante de todos los valores. Cuando es un mal representante de todos los valores, le puede poner menos confianza y en ese caso el desvío estándar, que es una especie de índice de cuán representativa es la media, es más grande. ¿Bien? Te puede servir esto que viene a continuación. Otra forma de responder estos temas es viendo gráficos. Esto que están viendo aquí es un gráfico donde en el eje de las X tenemos los tres grupos. El grupo de... ¿Qué pasa? Perdón, tengo algunos problemas de... El grupo de 10 minutos, el control y el grupo de 180 minutos. Para hacerlo simple puse pocas observaciones. Este es el experimento 1, la primera vez. Fíjense que todas las personas, todos los alumnos tuvieron puntajes muy elevados. Están todos apiñados ahí. Y el grupo control están todos bajos y el de 10 minutos está todo al medio. Obviamente, el promedio que está ahí es un buen representante de todos esos puntos que están ahí. Este es el experimento 2. Nótese que en este caso, el promedio de todo esto que está acá, más o menos. Y el promedio de todo esto que está acá. Y el promedio de todo esto que está acá. Pero el promedio es un mal representante. Si yo solamente te hiciera una columna que va hasta acá, está bien, la columna, el lugar hasta donde termina la columna, es la media. Pero la media no te representa bien la nube de puntos de donde proviene esa media. Y finalmente, fíjense, este es el experimento 3, discúlpenme. Este es el 3. Fíjense que 3 y 1 tienen medias similares, recuerden, es 80, 40 y 60 contra 77, 44 y 67, pero la distribución interna de esos valores y por lo tanto cuán buen representante es la media es muy diferente. Y nosotros hacemos juicios a veces mirando poca información, mirando solo las medias, pero el análisis estadístico es como que de una ve todos estos puntos al mismo tiempo y toma decisiones sobre todos esos elementos en consideración. Por eso es importante el uso de análisis estadístico, porque es una decisión informada mirando toda esta distribución de valores al mismo tiempo. Cada análisis estadístico tiene diferentes formas de mirar los datos y de tomar más o menos información. Sin embargo, una manera, y aquí vuelvo a la pregunta del último compañero, ¿cómo se llama usted, compañero, que hizo la última intervención? ¿Yo? Lucas. Lucas. Otra forma de responder tu pregunta es la siguiente. Suponete un diseño de dos grupos, ¿sí? El grupo verde y el grupo azul. Un grupo, por ejemplo, está sometido a un tratamiento que le mejora su inteligencia. Cuanto más se va a la derecha el grupo, los valores se van a la derecha, más inteligentes son. Podría ser un caso, fíjense, en todos los casos, en este es el nivel de inteligencia del verde acá. Este es el nivel de inteligencia del verde acá y este es el nivel de inteligencia del verde acá. En los tres tipos de ejemplos que doy acá, el nivel de inteligencia de ese grupo es el mismo. Y el nivel de inteligencia del azul es igual. Sin embargo, en un caso, los grupos tienen muy poca variabilidad entre sí. El más inteligente de los verdes es el menos inteligente de los azules. En ese caso, el tratamiento que indujo estos niveles de inteligencia parece ser efectivo. El tratamiento tiene un efecto sobre el azul, pero no sobre el verde. Ahora bien, en este caso, fíjense, con esta variabilidad tan alta, está bien, la media del grupo verde es mayor que la del grupo azul. La del grupo azul, disculpen, es mayor que la del grupo verde. Pero son tan diversos adentro de esos grupos, hay algunas personas del grupo azul que tienen mucho menos nivel de inteligencia que estos que están en el grupo verde. Por lo tanto, es la misma idea de los ejemplos que di antes. Para ver, por ejemplo, si dos grupos son diferentes entre sí, no solamente tengo que ver cuán diferentes son las medias entre sí, sino que tengo que ver, que penalizar, que prorratear ese juicio por cuán variables son los grupos internamente. La gran mayoría de test estadísticos
utilizan esta forma de pensar. Toman las diferencias entre los grupos como la señal de información para la cual yo resolver mi pregunta. Pero a esa señal la miro en función del ruido de fondo. Cuando hay mucho ruido de fondo, como es este caso, es como que a la señal, que es la diferencia de media entre los grupos, le pego con un hacha. ¿Sí? La variabilidad es como un hacha que le voy pegando y pegando a la diferencia entre los grupos. El hacha es más grande cuando la variabilidad es muy grande. Y lo que acabo de mencionar es la fórmula de algunos test estadísticos. Si ustedes se fijan, el valor de T, la prueba T de Student, arriba en el numerador tienen la diferencia entre los dos grupos. Supónganse que este grupo tiene 85 de inteligencia, no, 85 de inteligencia, y el grupo el otro, el control, tiene 50. La diferencia entre un grupo que fue expuesto a un tratamiento que mejora la inteligencia del otro es 35. Ahora, 35, si es grande o no esa diferencia, vale en función de lo que hay en el denominador. Y el denominador es la suma de variabilidad de los dos grupos, o la raíz cuadrada de eso. Si la variabilidad es muy baja, 35 dividido 1, ¿cuánto es? 25. Ahora, si la variabilidad es muy grande, si la variabilidad es 17, 35 dividido 17, 2 y pico. Ergo, cuando la variabilidad es muy grande, no importa que las diferencias de media sean muy grandes, la variabilidad se come a la diferencia de media. Bueno, vamos a empezar a trabajar con InfoStat. Yo entiendo que puede ser muy complejo todo lo que dije ahora, o que no lo terminen de entender, lo vamos a ir viendo a lo largo de todo lo que vamos a ir haciendo ahora. Déjenme un segundo que tengo que hacer una cosita aquí, sacar algo y ya vuelvo. Bueno, disculpen, aquí estoy. ¿Estamos todos? Sí. Profe, le hago una pregunta. Volvamos, sí. Hola, profe. Sí, los escucho, bien. Vale. Cuando uno hace un trabajo de investigación como el que propuso recién, también podría tener en cuenta otras variables. Por ejemplo, más allá de lo que sea el sexo, si estos métodos de meditación o la meditación es para estudiantes que tienen algún tipo de hiperactividad o solamente para todos, ¿así? Uh-huh. Y otra variante que es interesante, como usted decía, es si esto está justamente en la zona de capital y cómo se da esto también en el interior de Córdoba. Es decir, porque seguro que las variables pueden ser distintas y esos valores también pueden empezar a cambiar. Es decir, creo que esa diferencia que hay entre
la de control, la de 10 y la de 180, donde no hay mucha variabilidad, por decirlo de alguna manera, puede ser de algún estudiante de que sea sumamente quieto, tranquilo, es decir, y la diferencia mayor se ve en un estudiante más hiperactivo, no sé. Es una Totalmente. análisis que hago. Totalmente. De hecho, obviamente eso sería como más rico teóricamente, ¿no? En un estudio real uno se interesa por eso, digamos, ¿no? Lo que yo planteé era como para que sea más simple para entenderlo de ustedes. Seguro. Pero en la vida real, digamos, de la investigación, las preguntas que vos te haces son las preguntas que uno debería hacer. El tema ahí, obviamente, es que se hace mucho más complicado. O sea, vos tendrías capital interior, sexo, tipo de tratamiento y psicopatología previa. ¿Entendés? Está bien. Ya se convierte en un montón de grupos y variables que de hecho un diseño de grupos ya se complica un poco para analizarlo porque son demasiados grupos. Habría que hacer otro tipo de estudio, un estudio tipo epidemiológico de cohorte y utilizar algunos métodos que se llaman de regresión múltiple, por ejemplo. O yo haría eso al menos, ¿sí? Está bien. Está bien. Que son un poco más... ¿Qué es la regresión múltiple? Ustedes lo vieron en estadística. Si yo quiero analizar una correlación simple, correlación simple puede ser, qué sé yo, a mejor alimentación, mejor desarrollo de inteligencia, ¿sí? Entonces analizar cantidad de calorías y IQ, ¿está bien? Y aplicás el Pearson, y vos ves una regla, cuanto más calorías y se hace la rayita, ¿sí? Vos planteaste más o menos lo mismo, sería bienestar la dependiente, pero le mandaste un montón de variables, zona geográfica, bueno, todo, sería construir esa recta, pero con toda esa información. También, pensándolo en la actualidad, se puede pensar en un trabajo de investigación de este tipo durante pandemias, es decir, pandemia y pospandemia, es decir, cómo los estudiantes responden a la conducta, es decir, ante un hecho externo, es decir, cómo ellos se sienten motivados o su nivel de reacción ante hechos externos también. Bueno, ahí te busco un estudio de eso que hemos hecho. Hay muchos trabajos que intentan ver cómo cambió la psicopatología o la sintomatología de tipo depresiva, de ansiedad y de estrés antes, mejor dicho, del antes al después, durante la pandemia. Hay un montón de tipos de trabajos de eso y el consumo de sustancias. Yo trabajé en algunos de esos trabajos, les podría, si les interesa, yo les puedo subir uno que hicimos aquí en Córdoba. En Córdoba, está bueno. Sí. Y también este que están viendo ahora es uno que hicimos en Uruguay, ¿sí? Junto al doctor Ruiz, que es de la Universidad de la República. ¿Ves? Es el cambio en el consumo de sustancias psicoactivas en relación al estrés psicológico. Dice, durante la pandemia, pero cuando vos lees el abstract, fíjate, lo que hicimos fue medir el consumo de sustancias psicoactivas antes y después de la instauración de la cuarentena. En Uruguay fue recomendada, no fue obligatoria como aquí. No obligatoria, está bien. Claro, por eso, y medimos si hubo, por ejemplo, incrementos en la frecuencia y en el volumen del uso de la sustancia psicoactiva preferida, ¿sí? Hay un montón de este tipo de trabajo, este es el que hicimos nosotros, ¿no? Obviamente, una dificultad de este tipo de trabajo nosotros no es que veníamos midiendo y vimos al mismo tiempo. En realidad, una vez que se instauró la cuarentena, le preguntamos a la gente cuánto tomaba antes y cuánto toma ahora, ¿sí? Que es una limitación. Es mucho más interesante si uno tiene datos medidos antes y los sigue midiendo después, ¿no? Por ejemplo, está bien. De cohortes. Bueno, volvamos a lo... ¿Alguna pregunta más de este estilo? No, estamos no, bien. Está bien. Muy bueno su consulta. Bueno, un ejemplo que vamos a trabajar mucho durante estos días es este que están viendo aquí. Es el archivo ejercicio-barrios. Siempre que vean este icono en el PowerPoint es que estamos haciendo uso de alguna base de datos de Infostat que pueden encontrar en la carpeta respectiva. Si ustedes van a la carpeta van a encontrar un archivo que se llama ejercicio-barrios, y si yo abro Infostat y lo busco, voy a encontrar
¿Estoy compartiendo pantalla? Sí. Bien. Sí, estamos viendo. Van a ver esto que está aquí, ¿sí? O sea que ustedes mismos y mismas también pueden abrir InfoStat y van a encontrar esto. Vamos a trabajar un poco con esto, y lo que intenta ver en este caso es un ejercicio muy sencillo, yo lo había explicado la vez pasada, en el cual yo sospecho, Bernardita o Camila, ¿se acuerdan de cómo era este ejemplo? ¿Cuál? Digamos, el ejemplo de investigación ficticio sobre el cual se construyó la planilla de este ejercicio Barrios. No me acuerdo. A ver. Era, o sea, se tomaba a tres, digamos, sectores de la ciudad de Córdoba Ujú. y se, digamos, se comparaba a ver si la gente era más, digamos, propensa a tener un cáncer o no, Ajá. dependiendo de la zona. Exactamente. Teníamos 3 zonas de la ciudad, que aquí la tenemos 1, 2 y control, y queríamos ver si la cantidad de casos de cáncer en esos lugares era diferente. Esto estaba tomado de un ejemplo real, de un caso real que pasó hace muchos años aquí, que en esta zona de la ciudad, en la 1 y en la 2, había algunas noxas, ¿sí? Había antenas de telefonía celular muy cerca de las viviendas, y había también, que eso sigue habiendo, había cultivos de soja o similares con uso de agrotóxicos. Y empezó a haber mayor incidencia de varios tipos de patologías, no solo de cáncer. Puse cáncer porque es más simple de entenderlo y tiene un outcome más sí o no, pero también había otro tipo de patología. Y bueno, la idea es, ¿cómo hago yo para evaluar que acá o acá hay más cáncer que ahí? Pues bien, hago una investigación que luego se plasma en esta planilla que está ahí, que divido el barrio en cuadrículas, que son las manzanas, y mando gente a las manzanas. Por ejemplo, del barrio 1 tengo 17 manzanas, del barrio 2 tengo otras 17, y del barrio control tengo otras 17, o la misma cantidad, y en cada manzana voy, toco la puerta de las casas que están ahí y cuento la cantidad de gente que me dice que tuvo un diagnóstico de casos de cáncer en enero, en febrero, en marzo, en abril, y así sucesivamente. ¿Sí? Por lo tanto, en junio yo llego y sé que en la manzana 1 del barrio 1 hubo en total de 11 diagnósticos de casos de cáncer. Hubo 16 en la manzana 2 y así sucesivamente. En tanto, en el barrio 2 hubo 28 casos de cáncer en la primera manzana que evalúe del barrio 2 y así sucesivamente. ¿Se entiende? La pregunta es ahora, ¿hubo más cáncer, más diagnóstico en un barrio que en el otro, tomando en cuenta estas unidades de observación? O sea, yo estoy midiendo el cáncer no a nivel de la gente, o sea, sí a nivel de la gente, pero más bien a nivel de pequeños grupitos que están adentro de los barrios, que son las manzanas. Y ahora yo tengo que averiguar si el barrio 1 y el 2, o el 2, tienen más casos de cáncer que el control. ¿Bien? ¿Qué se les ocurriría a ustedes hacer acá para averiguar si un barrio tuvo más casos de cáncer que el otro? Sí, como un tipo censo. El censo es más o menos lo que se hizo. O sea, yo fui al barrio, toqué la taca, hola. Claro. Eso ya lo hice, o sea, yo ya tengo los datos. Este es el censo, pero una vez que tengo eso, ¿cómo hago? Porque fíjense, es la misma idea del experimento. Hay un montón de números acá, qué sé yo, 30, 40, es más grande esto que esto, qué sé yo, no tengo idea. ¿Cómo resuelvo la pregunta de investigación si un barrio tiene más casos de cáncer que el otro? Con una tabla de frecuencia. ¿Y qué es, la tabla de frecuencia? Y vendría a ser, o sea, ahí con InfoStat se puede poner en las estadísticas. Ajá. Y digamos, es una tabla en la que salen, uno puede seleccionar qué tiene que tomar el software. Por ejemplo, creo que ya lo habíamos dicho, que era como tomar, en vez de las manzanas, tomar los barrios y los casos y así ver, digamos, cuáles tenían más casos en el año. Lo que dice Camila es el ejercicio que vamos a hacer, digamos. Muchas veces pasa que
como uno ya está acostumbrado a trabajar con medias, con un numerito solo, la media, uno dice, calculo la media. Calculo la media de casos de cáncer de todas esas, perdón, acá estamos, de la media, este es el total de casos de cáncer de la manzana esa, de esa manzana. Esto que estoy viendo acá, todos esos números que estoy viendo ahí, son todos los numeritos individuales que medí casos de cáncer en el barrio 1. Esto que estoy viendo acá son todos los del barrio 2 y esos los del barrio 3. Sería el equivalente a esto. Si yo a esto le pongo barrio 1, en realidad ese era el control, barrio 1, barrio 2, y acá sigo bajando hasta la cantidad de manzanas de manzanas que tengo y cambio estos números por los números que están acá, es la misma información. ¿Está claro eso? Cada una de estas líneas es una manzana que fui y medí la cantidad de casos de cáncer. De la misma manera que cada una de estas líneas es un humano, niño, niña, donde fui y medí su grado de bienestar en el ejemplo de bienestar. ¿Está clara la idea? Piensen que a nivel de diseño de investigación es lo mismo. Tengo un diseño de 3 grupos, barrio 1, barrio 2 y control. Antes tenía un diseño de 3 grupos, control, bueno, se me fue acá, control, meditación 110 y meditación 180. ¿No me están siguiendo? ¿Se han perdido? No, sí. No, sí, se entiende. A ver, perfecto. Entonces, uno podría ir por la media. Sí, sí. Saco la media de cada uno de los barrios y ya está. Bueno, sí, eso se podría hacer. Y la podremos hacer ahora si queremos. Y nos va a dar una buena idea si hay algún barrio que es más que otro. Lo pueden ir, si ustedes tienen Infostat, lo pueden ir haciendo ya. Van a donde dice estadística y hay un lugar que dice medidas de resumen. Esto que están viendo acá es la típica forma de trabajo de Infostat. Esta cajota, donde a mano izquierda están las variables y la van llevando a la mano derecha para pedirle cosas. ¿Yo qué quiero saber? Bueno, quiero saber de la variable total. Total de casos de cáncer, la pongo ahí, con la manito la pongo acá. Quiero saber el total de casos de la media del total de casos de cáncer. ¿En función de qué? De los 3 barrios. De esa variable que me va a discriminar por barrio. Y lo pongo donde dice criterios de clasificación. Hago aceptar, me aparece un cuadrito y hay un montón de cosas que yo le puedo pedir. Yo le voy a pedir la media y el desvío estándar, ya que está. Dejo tildada. El otro día estaba viendo un video de alguien colombiano, algo así, de regresión múltiple, y aprendí que ahí a cliquear le dicen chulear. Me pareció gracioso porque decía, pues chuleemos la media, chuleemos el desvío. Nunca hubiera pensado que le decían chulear. Bueno, dejamos cliqueado o chuleado, si son de ese sector, de América Latina. Muy bueno el video, aprendí a hacer regresión múltiple mirándolo. Media y desvío estándar. ¡Pum! Y ahí lo vemos. ¿Qué les parece? ¿Hay algún barrio que tiene más que otro? Lo pueden hacer en su propia pantalla también. El 2, pero el desvío estándar también es muy alto. Ajá, muy bueno. Sacamos entonces algo de información. El 2 parece ser más, pero es importante el desvío. ¿Será suficientemente grande la diferencia y chico el desvío para que podamos, digamos, concluir que el barrio 2 tiene más cáncer que los otros? Hasta ahora tenemos poca información para responder. Solamente estos 2 números. Vamos a hacer más cosas. Y ahí viene lo que decía Camila. Podemos hacer un montón de cosas más. Podemos hacer gráficos. Podemos graficar estas diferencias. Podemos ver los desvíos estándar. Y también podemos hacer algo que se llama tabla de frecuencia. Vamos a aprender ahora qué son esas tablas de frecuencia. Para aprenderlo, antes de hacerlo con esta... Se habrán dado cuenta que mi estilo docente es usar ejemplos sencillos, pero tampoco tenerle miedo a las tablas grandotas y a las cosas complicadas. Tratar de movernos por los 2 lados. Vamos con ejemplos sencillos, pero vamos con el ejemplo complicado. Bueno, antes de tratar esa tabla de frecuencia con esta planilla tan grande, vamos a un ejemplo más sencillo. ¿Sí? Vamos a aprender a hacer una tabla. Genial.
Con un ejemplo sencillo. A mí me dan miedo, profe. Bernardita, ¿le da miedo? Y esas tablas medio grandes, sí. Por eso. Vamos a aprender entonces con la más sencilla. Fíjense que dice, a empezar, pero histograma y descriptiva antes. Bueno, vamos a hacer armado una tabla de frecuencias más sencilla. Siguiendo Bernardita, antes de hacer una tabla sencilla en InfoStat, veamos un ejemplo conceptual primero de qué es una tabla de frecuencia. Supongamos que yo tengo un conjunto de alumnos, un conjunto de alumnos que son todos esos. Cada numerito es una persona, en la cual le medí el estrés. ¿Cuán estresado está? La escala de estrés mide ¿cuánto? De 0 hasta 10. Entonces, María me dijo 8, Pedro 7, Juan 4, Camila 10, Ezequiel, y así sucesivamente. ¿Bien? Yo mirando esto, miro y parecen tener bastante estrés, ¿no? Porque son todos números altos, 8, 9. Hay uno que tiene 0, hay uno que tiene 1, pero en general son altos. Bueno, esa es una información que puedo sacar. Saquemos algo más de información. Puedo sacar la media, puedo sacar el desvío. Hagamos una tabla de frecuencias. ¿Qué es una tabla de frecuencias? El mínimo de posible que tiene la variable es 0. Y el máximo es 10. Y en el medio hay un montón de valores posibles. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Esos son todos los posibles valores de la variable. Podría ser el caso que el 100% de las personas tengan 10, o que la mitad tenga 3, la mitad tenga 7. ¿Cómo hago para hacer esas cosas? ¿Qué porcentaje cae en cada caso? Una tabla de frecuencia. ¿Cómo hago la tabla de frecuencia? Armo una cajita de este estilo, donde en cada línea pongo un valor o varios valores de la variable. Acá pongo todos, una línea para el 0, otra para el 1, otra para el 2, y así sucesivamente. Podría ser uno más cortito. En vez de 10 líneas, podría ser 5. La primera línea siendo 0 y 1, la segunda 2 y 3, ¿sí? Y en vez de 10 líneas tendría 5. ¿Y después qué hago? Me voy fijando, a ver, este tuvo 8. Y le hago un palote acá al 8. Este tuvo 7, le hago un palote al 7, ¿sí? Y voy llenando las líneas con la cantidad de frecuencias que hay. Si siguiera así, habría 7 que tuvieron 7. ¿Me entiendes? 5 que tuvieron 8. 3 que tuvieron 10. Y una vez que termino lo de los palotes, lo paso a número, cuento, a ver, 7. Este tuvo 5, le pongo el 5. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Eso es una tabla de frecuencia. Media rústica, pero una tabla de frecuencias al fin. Esperen que quiero borrar. Acá. Sin mirar el porcentaje, si yo no mirara el porcentaje, miro esto y ya me doy cuenta. Efectivamente, hay muy pocas frecuencias. La frecuencia, que es la cantidad de gente en este caso, que puntuó bajo. Uno solo punteó 0. 1.1. ¿Cuándo empiezan a ser grandes los números? Acá, en la parte más de arriba de la distribución de la variable. Hubo 7 que tuvieron 7, 5 que tuvieron 8, y hubo unos cuantos, no un montón, pero unos cuantos que tuvieron 9 o 10. O sea, la gran cantidad de puntuaciones de la variable se sitúan acá, y menos se sitúan acá. Esa misma información la tengo si yo me fijo el porcentaje, que es lo mismo. Esto sería la frecuencia absoluta, y el porcentaje es la frecuencia relativa. El 3.3% de los casos tuvo una frecuencia de 0. El 3.3 tuvo una frecuencia de 1. Si sumo esto, quiere decir que 369, el 9.9% de los alumnos de toda la muestra que tengo, tuvo entre 0 y 2. ¿Cuántos tuvieron entre 0 y 3? Pregunta para ustedes. ¿Qué porcentaje? El 17%. O sea, 9,9 más 6,7, 17% y pico. ¿Bien? En cambio, hubo 23,3 más 16,7 más 10 que tuvo 7 o más. ¿Bien?
Todo eso que estoy haciendo yo es una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias técnicamente divide el recorrido de la variable en partecitas, que no necesariamente son unidades, ¿no? Podría ser de 0 a 1, de 1 y 2, 2 y 3, o 0 y 5 y 5 y 10, y me fijo la cantidad de observaciones que caen en esa parte de la variable. Acá tengo otro ejemplo. Esto también es un conjunto de alumnos y le midieron la cantidad de interacciones sociales que tienen en la semana. ¿Quieren ver cuánta? Bueno, ahora no podemos por el tema del COVID, o menos que antes, pero normalmente, ¿con cuánta gente me relaciono yo? Y bueno, hay diferentes hipótesis. Uno podría decir que hay un montón de gente que se relaciona con mucha gente y hay poquititos que son medio aislados. Bueno, habría que evaluarlo. Esta es la cantidad de personas que yo veo en una semana determinada. El número mayor es 49. Hay una persona que vio hasta 49 personas en toda la semana y hay alguien que no vio a nadie. O a menos. Entonces voy dividiendo. Tengo 50 lugares, digamos, el recorrido de la variable son 50 unidades y lo divido en 10, claro, en 40, en intervalos de 5. Y me queda un intervalo entre 0 y 4, entre 5 y 9. ¿Esto qué es? Gente o frecuencias que caen entre 5 y 9 interacciones por semana. Y voy haciendo los puntitos. Bueno, ¿qué es lo más común? ¿Qué es lo más común en este caso? Que la gente se encuentre con cuánta gente, más o menos, en la semana. 40 Con personas. 20 personas. Con 20 personas, un poquito menos de 20, ¿sí? Acá más o menos. 15, 10 a 15. Exactamente, en esos intervalos que estamos viendo ahí. Entre 10 y 24 personas, hubo el 17, 34, más o menos la mitad de la gente se ve interacciona con entre 10 a 25 personas por semana. Bueno, esto que acabamos de hacer es la información que nos provee una tabla de frecuencias, que es un poco más rica que la mera media o el mero desvío. Y eso yo lo puedo graficar. Hago algo que se llama un histograma. Histograma. En el histograma voy poniendo en el eje de las X cada uno de los, o sea, el recorrido de la variable, desde 0 hasta 49. Y le pongo así al medio, tic, tic, el lugarcito donde está la mitad del intervalo. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuándo haríamos la tabla de frecuencias? ¿Cuándo la aplicaríamos? Casi siempre es al inicio de un proceso de análisis estadístico. Es lo que se llama estadística descriptiva. La estadística descriptiva es ver la media, el desvío estándar y también armar una tabla de frecuencias. Es una forma de entender mejor los datos, ¿sí? Claro, o sea, sería un dato que siempre deberíamos analizar. Totalmente. Suponete esto, ¿no? Vamos, el final de la clase de hoy, que no creo que terminemos, que después la vamos a hacer más adelante, sería el siguiente, mira. Yo voy a Infostat, voy acá. Suponete que vos seas el director de la investigación esta de cáncer, ¿sí? Que fue mandada por la municipalidad. Está sentado ahí en el Palacio 6 de Julio, en calle 27 de Abril y Corro, no sé dónde está eso, Arturo Me Vas. Está sentado ahí arriba y tenés que arribar a una conclusión acerca de si hay un barrio que es más importante que el otro, porque el intendente te llamó para esto. Bueno, vos podrías hacer esto. Está la planilla, vas a un lugar que se llama análisis de la varianza. Recuerden, tengo 3 medias. Quiero ver si las 3 medias difieren entre sí. Le digo, hacemos un análisis de la varianza, que es, decime si las 3 medias difieren entre sí, total, barrio, aceptar, y me aparece esto. Me aparece una F, recuerden que la F era, cuando era muy grande, la P era muy chiquitita, la P es menor de 0,5 y me dice, sí. ¿Qué me dice eso? Que las medias son diferentes entre sí, que estar en un barrio tiene un efecto sobre los niveles de cáncer. ¿Se entiende esto? Ahora, yo soy el director de la investigación. Y el intendente me pregunta, ok, mira, ¿y hay mucho cáncer? ¿Qué cantidad de casos de cáncer hay en un barrio, en una manzana promedio? No tengo idea, si no miré nada. Lo único que hice fue hacer el análisis de la varianza. Y me dice, ¿sabe qué? Tengo una tía que vive en un barrio, en una manzana que hubo 333 casos de cáncer. ¿Es mucho eso? Y yo qué sé, si no miré nada. No miré la media, no tengo ni la menor idea, ¿me entendés? De qué significa de los números. Lo único que te puedo decir es que hay un efecto
de vivir en un barrio determinado sobre la cantidad de casos de cáncer. Entonces, el final del camino es hacer este análisis estadístico, pero en el medio uno tiene que hacerse dueño de los datos, uno tiene que saber, en ese caso, todo. Uno tendría que decirle, no, mira, lo más común es que el 50% de las manzanas tengan entre tanto y tanto casos de cáncer. ¿Sí? El 50% de las manzanas tienen entre, no sé, 20 y 30 casos de cáncer. Por lo tanto, si tu tía vive en una manzana que hay 300 casos, es que hay algo raro en esa manzana. ¿Entendés? ¿Se entiende la diferencia de información que provee la estadística descriptiva? Sí. Sí. Profe, yo con otra pregunta, relacionado a esto, es decir, cuando nosotros estamos haciendo este trabajo de investigación de saber la cantidad de cáncer o, bueno, sí, personas que tienen cáncer, también podemos sumar otra variable, cuál es la causa de esa enfermedad, es decir, si el cáncer está dado por agente externo, por ejemplo, no sé, agroquímico o cosas de esas, donde podemos decir, bueno, si está en zona de agroquímicos, bueno, hay una alta frecuencia de que tengan cáncer de tal o cual cosa también. Es decir, como sectorizar un poco más la muestra. Obviamente, eso depende de cuán buena sea tu diseño de investigación, ¿me entendés? Eso lo habías dicho, que estaban cerca de una industria productora de aceite de soja, algo así habías dicho. Exactamente. Uno podría, Para por tener en ejemplo, cuenta esa variable. suponete que cada uno de los barrios, esto es hipotético, suponete que estén o más cerca o más lejos del río Suquía. O sea, dentro de cada barrio, ¿sí? Hay algunas manzanas que están cerca y otras lejos del río. ¿Bien? Obviamente, si hay alguna noxa que está traída por ejemplo, como había dicho yo, por los agroquímicos, por las antenas, eso va a pasar al agua y el agua va a pasar a la gente. Y aún dentro del barrio 2, que parece ser el más afectado, las manzanas que están cerca del río van a estar aún más afectadas. ¿Bien? En ese caso vos podrías analizar eso. No solamente ver si hay efecto de barrio, sino dentro de cada barrio, por ahí, el barrio control, que es el menos afectado, aún aquellas manzanas que están cerca del río están un poquitito más afectadas. Capaz no tanto como el barrio 2, pero un poquitito. Ahora bien, fíjate que de nuevo se complejiza el diseño. Vos le podés sumar más todavía. Suponete que veas dentro de cada manzana el nivel de acceso a servicios sanitarios que tiene. Porque por ahí hay una manzana que todos tienen OSDE, ¿entendés? Sí. Y entonces, bueno, qué sé yo, tienen acceso a videoconferencia con el médico y otros que no. Y el diagnóstico temprano tiene, ¿me entendés la idea? Bueno, Sí, entonces, tu pregunta de investigación puede ser muy grande o muy chica, pero bueno, todo eso es costo, ¿me entendés? Costo de medición, etcétera, etcétera. Seguro. Está bien. Bueno, vamos aquí, volvamos aquí donde me había perdido. Acá está. Podemos ir a Infostat y hay un archivo que se llama tabla de frecuencias de interacciones sociales. ¿Sí? Si vamos a ese archivo, yo ya lo debo tener por acá, tabla de frecuencia, ahí está. Yo lo tengo fácil porque me lo encuentra. Es eso que están viendo ahí, ¿sí? Que responde un poco a lo que estamos diciendo. Fíjense, esto que están viendo ahí, esos todos números, 48, qué sé yo, son todos los números que están acá. Yo agarré y lo pasé uno por uno a todos los números. Podría ya ser, como dijo el compañero, dividir si son hombres y son mujeres, por ejemplo, y ver si eso afecta, pero no es la idea. Si yo tengo esa, que dice frecuencia de interacciones sociales, ¿cómo hago yo para de a ese número con Infostat arribar a eso que está ahí? Y arribar a eso que está acá, al histograma. Pues bien, voy a donde dice, ya sabemos, me equivoqué de planilla, acá. Si yo quisiera sacar la media, el desvío, el error y todo eso, voy a donde dice medidas de resumen, pongo la frecuencia de interacciones sociales ahí donde dice variables, digo aceptar y le pido, chuleo todas las variables que quiero. Y me va a aparecer la media, que es 17 interacciones sociales, un desvío de 11, un mínimo de 1 y un máximo de 48. Ahora bien, si yo quiero
convertir eso en una tabla de frecuencia, voy donde dice tabla de frecuencia que está justo abajo. Dejo frecuencia e interacciones sociales como variable, le digo aceptar, y ahí me aparece un menú. ¿Qué es ese menú? Básicamente me hace preguntas, me dice, ¿cuántas clases querés tener? ¿Cuántas líneas? Porque podríamos tener 49 clases. Porque hay gente que puede tener una interacción, 2, 3, 4 en general, no me interesa eso. Yo le voy a decir personal. Por defecto me tira 6. De hecho, si yo le digo, me hace eso que está acá y me lo divide en 6. Que está perfecto eso. Sin embargo, en este caso en particular, teníamos más de 6. Teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 clases. Entonces voy de nuevo para acá. Con control R vuelvo para atrás. Le digo aceptar de nuevo. Y le digo, no, ¿sabes qué? Dame 10 clases. 10 clases. ¿Bien? Y acá me tira un montón de cosas. Pero le podemos dejar todo tildado y me va, si quieren solamente la frecuencia absoluta, destildan todo, deschulean todo y le dicen solo la absoluta, solo la relativa y la relativa acumulada. ¿Vieron esos cálculos que hacíamos nosotros? Las 3 primeras categorías sumaba el 30% de casos. Bueno, es la relativa acumulada. Le digo aceptar y ahí me generó la tablita. Esa es la primera clase, ¿sí? Que es la que va entre 0 y 4 más o menos. Fíjense que como yo no le tildé que me diga cuál es el límite inferior y cuál es el mayor del intervalo, no sé muy bien cuál clase es esa. Para que me lo haga de nuevo, le digo que me tilde el límite inferior LI y LS, o déjenle todo tildada, más fácil. Y ahora sí, ahí está. La clase 1 es la que va entre 1 y 8,83, es decir, es muy parecida a estas dos que están acá. Entre 1 y 8,83. Deberíamos tener unos 28 casos aproximadamente. Y efectivamente, fíjense, frecuencia acumulada, 28 casos. Es decir, que esto que está acá nos resume estas dos que están ahí. Y entre las dos, entre 0 y 9 interacciones debería haber casi un 30% de gente. 17 más 12. Y ahí lo tenemos. Efectivamente, la frecuencia relativa es el 28%. Y así sucesivamente. Casi la mitad de la gente, porque es 28 y 21, tienen entre 0 y 17 interacciones por semana. Es decir, hay un montón de gente, la gran mayoría de la gente, o la mitad de la gente, está en las dos primeras categorías de la variable. Si le sumamos uno más, gente que tiene entre 17 y 25 interacciones por semana, tenemos otro 24%, son 24 casos más que representan el 24%, y ahí ya sumamos el 74% de gente. Hay muy poquitito, o sea, un 25% de las personas se sitúan en estas categorías más elevadas, que interaccionan entre 25 a 48 personas por semana. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? ¿Lo pudieron reproducir? ¿Alguna trató de hacerlo en su software? Sí, estaba sintiendo con la cabeza, pero me olvidé que no ve. Lucas lo pudo hacer, Cristian, Bernardita, Camila. Yo no lo pude hacer porque no lo tengo instalado todavía. Está bien, Yo tampoco, profe. está bien. Camila, Bernardita. Tratando. Sí, en realidad yo le estaba prestando atención a lo que iba haciendo. Y si no Sí, también. No, perfecto, lo hagamos de nuevo. ¿Sí? Lo hagamos de nuevo aquí. Estamos ahí, ¿sí? Frecuencia de interacciones sociales. Si yo quiero saber la media, el desvío, o sea, ¿qué es lo más común? Hago medidas de resumen. Esto siempre es igual, ¿no? Este cuadrito que está ahí siempre es igual. Aparece así inicialmente. Y yo voy y busco donde dice, el número de la variable se lo pongo yo, ¿no? O sea, yo puedo, si hago doble clic acá, pongo, esto es un ejemplo. ¿Bien? Y hago control C, control V, pego todos los valores ahí. ¿Bien?
Y si ahora llamo de nuevo esto que dice estadísticas, tablas de frecuencia, voy a tener una variable que dice muy mal escrito, esto es un ejemplo, lo llevo ahí, lo meto ahí, acepto, y me aparece ese cuadrito donde básicamente me pide que le diga, bueno, a ver, dice, ¿cuántas clases querés tener? ¿10? ¿Cuántas? Puedo pedir 10, por ejemplo. 10 clases. Cada clase va a tener un ancho de 4,7, es decir, la primera clase va a ser todas las frecuencias que tienen como mínimo 0 y como máximo 4,7 interacciones. La segunda de que va de 4,7 hasta 9,2 o algo por el estilo, y así sucesivamente. Y esto no se preocupen, le pongan todas juntas, todas eso. Si hacen aceptar, les va a aparecer eso. Entre 1 y 6 interacciones, hubo ¿cuántas? Frecuencias absolutas, 18 personas que interaccionaron entre 1 y 6 personas. Y eso representa el 18% de la variable, de la muestra. ¿Cuánta gente tuvo interacciones con otras entre 6 a 10,40 personas? 19 personas. Y eso representa un 19% de los casos. Como antes teníamos el 18% y antes el 19, 18 más 19, eso representa el 37% de casos de la variable. Y así sucesivamente. Obviamente esto tiene que llegar al final al 99 o 100 a 1 o 99%, porque es como que satura ya hasta el final. Si yo quiero convertir esto en un histograma, es lo mismo. Voy a donde dice gráfico y fíjense que hay una opción que dice histograma. Si yo hago exactamente lo mismo, dice esto es un ejemplo, me tira el histograma. Ahora, fíjense que este histograma que tengo ahí no es exactamente igual que este que está acá. O sea, la forma es la misma, ¿no? Pero ¿por qué no es igual? Bueno, creo que porque acá tiene 10 intervalos y por defecto, cuando yo lo tiré, acá me tira 6 intervalos. Entonces, si yo acá le hago 7, 8, 9 o 10, acá debería ser más parecido a la formita que tiene en este caso en particular. Acá en realidad empieza en 0 y termina en 47, o sea que podríamos hacerlo aún más parecido si acá yo le digo que empiece en 0. A ver si así me lo hace ver. Ahí está, ¿ven? Todo esto que estoy moviendo acá es como la forma que toma el gráfico. Yo puedo ir aumentando la cantidad de clases, bajándola automáticamente, y el gráfico cambia de manera acorde. Sin embargo, la información es siempre la misma, ¿no? Está presentada de una manera diferente. Lo más importante es que yo llego a la misma info que antes. La gran mayoría de la gente tiene no tantas interacciones sociales, entre 0 hasta 20. Hay poca gente que tiene entre 20 y 50 interacciones. Por ahí son, qué sé yo, RPP de un boliche, ¿me entendés? Esta gente. Eso habría que verlo después. Bueno, ¿qué les pareció hasta acá la construcción de esto? ¿Fácil, difícil? No, fácil. Ya pude hacerlo, le quería decir. Excelente, Ya lo Camila. hice. Sí. ¿Bernardita? ¿Usted estaba en eso? Sí, sí. ¿Cristian? No, me pareció, está bueno, justamente estoy cursando estadística, entonces me ayuda también a afianzar los conceptos de esa materia. Siempre me pregunto qué era antes si no estaba el Infostat, es decir, que eso Esto que estás viendo era acá. una planilla Excel o no. O sea, yo creo que vos te referís qué pasaba cuando no había software, más allá de Infostat. Exactamente, sí. Yo, por suerte, cuando yo empecé a trabajar ya había estos software, pero bueno, la gente que me enseñó a mí no los tenía y le hacían los cálculos a mano. Comentaban, por ejemplo, que cosas como las que yo te mostré, eso del análisis de la varianza para ver si 3 medias son diferentes entre sí, tienen cálculos bastante complejos esos análisis de la varianza. Ponerle, si era un diseño complicado, un 2x3, empezaban a la tarde, hacían todo, qué sé yo, y a veces dejaban los papeles en el escritorio y volvían a la mañana y los terminaban a la mañana. O sea, fíjate lo que se ha ganado en rapidez, ¿no? Demasiado, sí. Bueno. Profe, y sí, una consulta. Uno tiene en cuenta la cantidad de personas a la cual va a hacer un relevamiento en un trabajo de investigación, es decir,
como lo que usted mostró. Bueno, nosotros ahí en la materia de psicoestadística, ellos nos permitieron una base que tiene, creo, como más de 2.500 personas que han hecho un trabajo. Pero bueno, por ahí si en un trabajo de investigación uno tiene como un tope para elaborar este trabajo, porque como usted decía, tiene costo y tiene tiempo también. Está bien. Mira, obviamente la decisión sobre el tamaño de la muestra, que es la forma técnica Está bien. de definir el problema que tú has presentado muy, muy bien, perfecto, se rige por todas las cosas que vos has mencionado. Una de ellas son los elementos logísticos. ¿Cuántos puedo yo medir? ¿Entendés? ¿Qué costo tiene asociado ir a cada uno de estos barrios y tocar la puerta? Yo tengo que pagarle a un encuestador para que vaya y me traiga la información. Eso es muy importante. Al mismo tiempo, yo también puedo hacer unos cálculos de cuánta cantidad de información necesito para tomar la decisión. Eso se llama cálculo de tamaño del efecto. Bien. Es bastante complejo, pero hay calculadoras, hay software propio para definir esa pregunta. Te lo puedo mostrar ahora mismo. Esto que estás viendo ahí, que ¿se ve? G-Power 3.1. Sí. Eso que está ahí en mi escritorio es un software que solamente está preparado para analizar preguntas como la que vos decís. ¿Ves? Y vos acá tenés que decirle qué tipo de análisis querés hacer vos después, bueno, qué tipo ves de diseño estadístico está, bueno, vos ya tenés que decidir si vas a hacer una T, una NOVA, lo que sea, y también tenés que prever, o sea, para saber cuánta N, que la N, vos tenés que prever más o menos qué expectativa tenés de cuáles van a ser los resultados, ¿sí? Yo creo que la media de cáncer en un grupo va a ser 15, en el otro tanto, y que los desvíos van a ser así, así. Espero eso por literatura previa. ¿Cuántos datos tengo que juntar? Este software que está acá está preparado para eso. Está bueno. Está bueno. Pero es, obviamente, tan bueno como son tus estimaciones previas. Bueno, veamos. Bueno, vamos a ir viendo cuáles van a ser sus tareas en función de esto. Las tareas de ustedes van a ser diferentes en función de si van a ser por dos, mira. Aquellos que ya entregaron la primera actividad van a tener que hacer un ejercicio. Son sencillos, ¿eh? Acá está. Primero van a tener que leer todos van a tener que hacer estas actividades, las entregan antes del viernes que viene, hay que leer un artículo, responder la hipótesis de trabajo, las variables, esto es más como para entrar en calor, ¿viste? Cuando va al gimnasio, entran en calor, leer este artículo, un artículo sencillo acerca de una variable psicológica de importancia como es el burnout, ¿sí? En gente que trabaja en un hospital muy grande de México. La segunda es un poco más interesante y plantea una situación problema. Ahí la van a ver, ¿sí? Es un diseño de dos grupos, grupo A y grupo B, y ese grupo A y grupo B se evalúa antes y después. ¿En referencia a qué? Creo que es la actitud hacia el uso de anticonceptivos. En el medio, entre el A y el B, hay un tratamiento, ¿sí? Lo pueden leer acá. Dice, el Ministerio de Salud, es un ejemplo ficticio, ¿no? Encarga a un par de investigadores que evalúen una potencial serie de anuncios publicitarios que tiene por objetivo aumentar la actitud positiva hacia el uso. Bueno, es un pre-test, post-test con grupo de control. Y ustedes van a tener que responder leer todo esto, leer cuál es el plan de investigación, qué tipo de diseño experimental se utilizó en la investigación, hay que volcar los datos a una planilla de Infostat, ¿sí? Y hacer las cosas que estuvimos haciendo hasta ahora, obtener media y desvío estándar de cada uno de los grupos, en total, de cada uno de los grupos por separado, hacer tablas de frecuencia, hacer histogramas, ¿sí? Utilizar una herramienta que se llama fórmulas, que acá la vamos a ver. Y tratar de responder acerca de si hubo o no efecto. Es decir, si el tratamiento de hacerle ver a estos chicos la publicidad mejoró su actitud hacia el uso de anticonceptivos. Y también les hago algunas preguntas más. En general, todos y todas ustedes tienen que hacer esto. Aquellos que no me entregaron la actividad 1, te las voy a poner un poco más difícil. No solamente van a tener que hacer esto, sino van a tener que ir a esta planilla de ejercicio barrios, tratar de hacer también una tabla de frecuencias
de la variable casos total de cáncer y tratar de discriminar si hubo o no, utilizando la tabla de frecuencias, mayor cantidad de casos en un barrio que en otro. ¿Sí? Algunas herramientas que tienen que saber para utilizar cada una de estas cosas. Ustedes pueden pedir tabla de frecuencia, pueden pedir media o lo que sea, para todos los casos o solo para algunos grupos. Ustedes pueden ser, por ejemplo, histograma. Vamos al ejemplo, un histograma. Supónganse que yo quiero hacer un histograma de los casos de cáncer acá. Voy a donde dice histograma, le digo total. ¿Ven la variable total ahí? La llevo ahí, la pongo ahí, tiro y me tira el total de casos de cáncer, el histograma. Hay un montón de manzanas que tienen pocos casos de cáncer relativo, entre 3 y no sé cuánto, y hay algunas pocas manzanas, capaz sean las del barrio 2 estas, que tienen un montón de casos de cáncer. Lo mismo puedo hacer, y bueno, también puedo pedir las medias, ¿no? Recuerden, puedo pedir las medias, puedo ir a estadístico, medidas de resumen, total, lo dejo ahí, y le puedo decir criterio de clasificación. Si no pongo barrio acá donde dice que me tira solamente una media, 44 y 21, medio de desvío. Pero si hago total, y acá donde dice criterio le pongo barrio, me va a tirar 3 medias. La del barrio 1, del barrio 2 y control. De la misma manera, si yo voy acá donde dice gráficos y pongo histograma, y acá no tengo la parte de abajo clasificación, pero ya lo que dice partición. Si le digo, particioname el histograma por barrio, que está ahí, lo pongo ahí, me va a hacer 3 histogramas, ¿lo ven? 1, 2 y 3. Para el barrio control, para el barrio 2 y para el barrio 1. A cada uno yo le podría decir que tenga 10 clases. Ejemplo, para hacerlo más grande, que no estén tan juntos. Barrio 2. Y barrio control. ¿Sí? Me quedan ahí como en esas tabletitas que están ahí abajo. Fíjense que yo puedo ver que el barrio control... esperen. Vamos de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahí lo tengo, total, particionado por barrio. Es muy importante que yo haga, acá los tengo, esos son los 3, ¿verdad? Pero es muy importante que a cada uno le ponga la misma cantidad de clases y que haga que el eje este de las X sea igual para todos. El mínimo de casos de cáncer es 0 y el máximo está ya por 100, le voy a poner 120. Enter. Fíjense cómo ahora el histograma se me acomodó para que tenga 10 clases y que en el eje de las X empiece en 0 y llegue a 120. Barrio 2 le hago lo mismo. Es decir, lo hago que sean exactamente iguales, porque si no son iguales, ¿cómo hago para que sean comparables? Y le pongo Enter, ¿no? Y ahí lo mismo. 10 casos de cáncer, 0, 120. ¿Quedó claro lo que estuve haciendo? Estuve haciendo el histograma, lo dividí por los 3 barrios y le puse que las propiedades sean iguales, que todos tengan 10 clases, que cada uno empiece, acá en el eje empiece en 0 y termine en 100, porque si no, no los puedo comparar entre sí. Y cuando los comparo, miren el barrio control, miren el barrio 2. ¿Qué ven de diferente? Control, barrio 2, control, barrio 2, control, barrio 2. ¿Qué ven de diferente? Que en el barrio 2 hay más cáncer, más casos. Los casos son los mismos, porque en todos medí, o sea, esta es la cantidad de manzanas, pero estás muy bien en tu respuesta. ¿Qué es la diferencia? En un caso, a ver, de los datos. En un caso, en el control están todos metidos a la izquierda. Claro. Y en el 2, ¿para dónde se me mandan? Para el otro lado. Para la derecha. Y la variable, acá está, hay poco cáncer, acá empieza en 0 y acá está en 120. Es decir, en el control, la gran mayoría de manzanas se agrupan en la parte del histograma donde la variable es más chiquitita, entre 6 y 54. En el barrio 2, en 54 recién largamos. Empieza en 54 y hay un montón de manzanas que se agrupan en la parte del histograma que tiene entre 54 y 126. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el barrio 2 hay un montón de manzanas que tienen muchos casos de cáncer. Entonces no se ubican ahí.
se ubican acá. En el barrio control, en cambio, las manzanas se ubican en la parte del histograma que dice 30. En el barrio 2, en 30 hay algunas, pero hay un montón que se ubican en el otro. Eso lo van a poder ver también cuando hagan el histograma. Perdón, cuando hagan la tabla de frecuencias. Cuando hagan la tabla de frecuencias, van a donde dicen estadísticas, tabla de frecuencias. Vamos a sacar eso. Acá estamos en interacciones sociales. Vamos a la otra variable. Me están mezclando las planillas. Acá estamos. Si dicen estadística, tabla de frecuencias, y le dicen quiero hacer el total de casos de cáncer y lo quiero particionar por barrio, ahora bien, me va a preguntar, te voy a hacer 3 tablas de frecuencia para cada uno de los barrios. Es lo mismo, recuerden de pedirle que todos sean iguales. Yo pongo que tenga 10 líneas, empezando en 0 y terminando en 109. Pero ustedes pueden hacerlo un poco diferente, no pasa nada, pero lo importante es que esa es la primera. Después me dice, ok, ese por ejemplo debe haber sido el barrio 1. El barrio 2, ¿cómo te hago en la tabla de frecuencia? Ok, haceme 10 intervalos, empezando en 10 y terminando en 109. Y el control, también haceme igual, porque tengo que compararlo, tienen que ser igual entre sí. 10 y 109. ¡Pum! Me aparecieron 3 tablas de frecuencias, para el barrio 1, para el barrio 2 y para el barrio control. ¿Bien? Lo podemos analizar ahora, se nos va a ir un poco largo la clase. Traten de analizarlo ustedes. Esto lo pueden hacer todos y todos ustedes, pero los que sí o sí quiero que lo presenten en el informe son aquellos que no lo presentaron inicialmente. Y un elemento importante para todos. Tranquilo, nadie va a quedar bochado, esto no es una idea, es que entre todos hagamos una análisis. Lo que quiero es que me presenten ese doc y veo que ustedes se sentaron y trabajaron esto, si no les salió mal, no pasa, pero lo que quiero es ver trabajo detrás de esto y en ese sentido. Es mucho más fácil para Bernardita, Camila, no sé quién más estaba en la primera, porque el ejercicio ese de los anticonceptivos es relativamente simple, ¿sí? Son 2 grupos nada más, son pocos casos, con la media van a ver los efectos. Pero bueno, traten Bernardita y Camila también de analizar este tema del ejercicio de casos de cáncer y ver, si lo quieren agregar, no pasa nada, pero al menos háganlo y traten de hacerlo. Veámoslo rápidamente aquí. Fíjense esto. En el barrio control, frecuencia relativa, que es el porcentaje. No hay ninguna manzana que tenga entre 10 y 19 casos de cáncer. Acá estoy, barrio control. Hay 6 manzanas que tienen entre 20 y 30, y eso representa el 38% de casos de la variable. ¿Cuántas manzanas del barrio control tienen entre 30 y 40 casos de cáncer? Más del 50%. En realidad son 3 manzanas. Yo estaba viendo la relativa absoluta. La relativa absoluta es las 3 manzanas, que representan el 19%, más el 38% de las previas. Por lo tanto, 56%, o 0,56, que es la proporción. ¿Qué quiere decir ese 56? ¿Qué hay? Que entre 10 y 39,70 hay un total de... ¿dónde es el número? Ya me perdí. De 9 manzanas, y esas 9 manzanas, ¿cuánto representan? El 0,56%. En realidad la proporción es 0,56 y el 56%. Sí. Excelente lo que dijiste tú, Camila, ¿sí? Es clave lo que has dicho tú. En el barrio control, más de la mitad de los casos, ¿sí?, de las manzanas, tienen entre 10 y 40 casos de cáncer. ¿Vamos bien? O sea que lo más común en el barrio control es que tengan entre 10 y 40, porque más de la mitad de la manzana tiene eso. El resto de las manzanas se ubican acá, y de hecho son 7. Hay 5 que tienen entre 40 y 49 y 2 que tienen entre 49 y 50. Veamos en el barrio 2. ¿Cuántas, digamos, el 50% de las manzanas, cuántos casos de casos tienen?
Camila, usted que estuvo viendo antes. Este es el barrio 2. El 50% de casos. ¿De cuántos casos tienen? Entre 10 y 59,50. Ahí va. O sea, en el barrio 2, la mitad de las manzanas tiene entre 10 y 59. En el barrio control, la mitad, o más de la mitad, tenía entre 10 y 40. ¿Se entiende? Sí. Fíjense eso. En el barrio 2, la mitad de las manzanas tiene casi 10 casos más de cáncer que la mitad de las de los otros. No solo eso, en el barrio control ya casi no hay, o sea, después tenés 2 manzanas, digamos, 31% que te cae en la clase 4 y 13% que te cae en la clase 5. Y después ya no hay más. ¿Ves que ahí está todo cero? Ya saturó, ya llegó al 100% en la clase 5. En el intervalo 5 que va entre 50 y 60. En cambio, en la manzana 2 tenés 2 manzanas entre 59 y 60, 2 manzanas entre 69 y 70, y sigue, ¿entendés? No satura, no satura. ¿Cuándo satura? En la última. Tenés todavía 2 manzanas que tienen entre 99 y 109 casos de cáncer, que ni existe eso en el barrio control. ¿Se entendió más o menos la exploración que hicimos? Sí, profe. Sí, Bueno. sí. Obviamente todo esto que estamos haciendo es descriptivo. O sea, no es con un intervalo de confianza del 95%, un análisis de la varianza que te dice con un 95% te digo que hay diferencia. No, es exploración de los datos, pero es bastante contundente. Obviamente, esta planilla que están viendo la preparé yo. O sea, es una planilla preparada para este tipo de ejercicios. Claro, de situaciones pedagógicas. No es que va a ser tan claro, pero debería ser interesante a los fines de ustedes. Bueno, ¿cómo nos seguimos nosotros? Vamos a finalizar ahora. Ustedes van trabajando con todas estas planillas, van armando su informe. Recuerden, la gente que ya presentó el informe lo hace más, entre comillas, light, solamente trabaja con el ejemplo este de las propagandas y los anticonceptivos. Aquellos que no, también traten de presentar por escrito algo de este ejemplo de los barrios, ¿sí? Vayan trabajando todo con eso. Hasta el viernes que viene tienen tiempo para presentarlo. Y yo voy a presentar una clase más de 1 horita en la cual voy a afianzar un poco más lo de los diseños factoriales de la mañana, a presentar un poquito de esto, en fin, algunos temas particulares como de repaso para que quede ahí y completemos también la carga horaria de 4 horas que está prometida en el programa. Bueno, gente, preguntas, comentarios. No, la clase que sigue es la última con usted, creo, según el cronograma. Exactamente, y vamos ya... Memoria y aprendizaje, creo que. Claro, hasta ahora lo que les estamos mostrando son como herramientas generales de diseño, investigación, estadística. Hemos ido tocando cosas de neurociencia, pero eventualmente a veces cosas de ciencias de la salud. La semana que viene ya vamos a ver elementos puntuales de diseños de investigación en neurociencia, de temas que yo conozco, aprendizaje, modelos animales de consumo de sustancias y cosas por el estilo. Vamos a tratar de hacer algún experimentito, entre comillas, medición de datos in vivo y hacer el análisis de datos nosotros, etcétera, etcétera, ¿sí? Es un poquitito la idea de la próxima semana. Listo, eso era como para saber qué nos quedan con usted y después, bueno, supongo que tenemos con otros profes. Después los otros profes, la consigna para los otros profes es lo mismo, digamos, que ya les vayan dando áreas particulares de la neurociencia. Cada uno de ellos tiene formación en patología, en sistemas sensoriales, por ejemplo. Y va a haber un día que es una actividad un poco más lúdica, que ya le postearon, no sé si vieron el posteo que le hicieron los chicos, que van a ver una peli de marcado contenido neurocientífico, que es Eterno Resplandor de la Mente sin Recuerdos, que trata de... es muy interesante la peli desde este punto de vista porque plantea un futuro próximo donde podamos manipular las memorias de forma ad hoc, ¿no? Donde uno vaya y borrame el recuerdo de aquella persona que me hizo bien o que me hizo mal. Cuando se hizo la peli, bueno, ya lo hablarán los chicos, pero era mucho más ciencia ficción que ahora. O sea, ahora algunas de las cosas que van a ver en la peli, en modelos experimentales con ratas, medio que ya se puede hacer, ¿sí? Y si les interesa, yo por ahí la semana que viene les voy a traer un par de papers de eso, pero
procesos de consolidación, reconsolidación y borrado de memorias o recuperación de memorias que parecen borradas, en modelos animales ya se puede hacer. Así que, nada, y aparte me parece una linda película para, artísticamente también es muy interesante. Sí, yo la vi, es muy buena. También está bueno pensar en las consecuencias. O sea, yo no sabía que digamos que se pudo llevar a cabo, pero... Veamos, no se puede llevar a... Es una peli, digamos, una peli. Sí, no, digo en los animales ahora. Y digamos que hay efectivamente fenómenos que se llaman consolidación y reconsolidación de memorias. Obviamente en el caso del animal no es que tuvo una hembra que se había pareado, que más o menos la historia de la película y que después la trató mal. No, son fenómenos más simples. Es una luz que predice, un sonido que predice un estímulo aversivo, como es un pequeño shock en la pata. Eso se olvida la rata, pero la podés recuperar. Con una cosita muy pequeña la podés recuperar o la podés modificar o la podés borrar a esa memoria. Así que conceptualmente es la misma idea que lo de la película, digamos. Y tiene muchas aplicaciones esto para justamente patologías en las cuales hay memorias que son recurrentes. Tal es el caso del trastorno por estrés postraumático, donde la definición del trastorno psicológico está dado por recuerdos que son vívidos, que retornan nuevamente en forma diurna, en forma de sueño, y que retornan con toda la activación autonómica asociada a homicidio, guerra, violación, ataque, cosas por el estilo. O sea que tiene muchas aristas interesantes la película para discutir. Bueno, gente, ¿algo más que tengamos para ver? ¿Alguna duda? Recuerden, si tienen dudas, me mandan mensajes. El jueves voy a estar en horario de consulta. Si llegan el jueves y están ahí con dudas acerca del ejercicio, se vienen conmigo al horario de consulta y lo vemos, por supuesto. Profe, una consulta. Sí. Este taller, ¿cuándo estaría finalizando? Ya te digo. Sí, está todo el cronograma acá. El 24. El 24 de septiembre. Bien. Está bien. Yo me sumé, hice el trabajo anterior, pero siempre pensé que era en octubre. Tenía un registro medio lejano de fecha. Y ahora cuando me quise inscribir en el taller, yo ya estaba inscrito en este taller, me decía que era uno anual. Entonces, bueno, quería saber si estaba bien. Venía bien con esto. O sea, yo la parte administrativa, eso de la inscripción y todo eso, no la manejo. Yo recibí los nombres de ustedes, pero tranquilo por ese lado, ¿no? Creo que vamos a llegar bien, vamos a tener todas las... Hay dos se puede rendir. El 10 vamos a tener una, entre comillas, presentaciones de ustedes para evaluarlo, y el 24 van a rendir los otros, digamos. Se va a haber tiempo para hacerlo, todo. Está bueno. Bueno, chicos y chicas, nos vemos entonces el próximo jueves para los que vayan a consultas y el día viernes con la clase propiamente dicha. Y recuerden que en algún momento va a aparecer esta clase, videoclase de profundización de contenidos. Profe, una consultita más. La clase usted hoy puso el enlace en el aula, pero estaba como imagen. A mí me costó mucho. Después se lo pedí en el grupo de WhatsApp. Sí, porque... Yo siempre lo posteo también en el aviso. Si en vos la parte de avisos. en avisos. Vos vas a avisos, yo la posteo. Bueno, bien. Me deslogueo el sistema, pero te lo quiero mostrar. Acá está, ¿ves? Yo acá vamos posteando, siempre hago un posteo el día lunes, donde digo qué va a pasar, qué hay, qué no. Ahí lo pongo, y unos minutos antes lo vuelvo a postear ahí. ¿Sí? Bárbaro. Gracias, profe. No, por favor. Gracias a ustedes y ¿dónde están? Acá. Nos estamos viendo y estamos en contacto por cualquier problema que tengan, ¿sí? Nos vemos. Buen fin de semana. Gracias. Ustedes también. Que pasen buen día. Hasta luego.